Es una que en realidad ya hemos hablado harto de ella en distintos términos, pero vamos a ir un poquito más al detalle porque en general cuando hablamos de páncreas hablamos como de la insulina y pensamos que lo único que hace el páncreas es producir insulina. Lo cual no es menor, digamos, pero claramente hay otro grupo de hormonas que también son bastante importantes, principalmente porque regulan la clave del páncreas que regula el metabolismo de los carbohidratos. Ahora, en ese sentido, la semana pasada incluso me parece que acá nos preguntaban por qué la insulina se llama insulina, ¿sí? Sí, por lo vital. Claro, porque precisamente donde se producen todas las hormonas pancreáticas, principalmente en los islotes de páncreas. Que si uno ve la micrografía, queda muy claro por qué recibieron esa denominación, porque precisamente son islas de tejido que produce hormonas inmersos en acines glandulares que producen enzimas digestivas. Por eso el páncreas entonces es una glándula mixta que tiene una función endocrina, productora de hormonas, y una función exocrina, productora de enzimas digestivas. Entonces, aquí tenemos como representado gráficamente, por eso traté de que los colores funcionaran. Todas las células que producen la insulina están como en el centro de los islotes, ¿sí? Y claramente son probablemente las más abundantes, seguidas por el glucagón que están en la periferia de los islotes. Tenemos las dos principales hormonas en términos de cantidad y concentraciones que se producen, pero tenemos otro par de hormonas y grupos celulares que son como menos famosos, ¿sí? La somatostatina, que nuevamente aparece. De hecho, la somatostatina la hemos conversado en el estómago, como que inhibía el funcionamiento gástrico, ¿sí? Y en realidad la somatostatina es una hormona que se encuentra en muchos órganos, en muchos tejidos. ¿Y por qué se llama igual? Porque algo que caracteriza es que su función siempre es como inhibitoria de la función D. Aquí vamos a ver más adelante que su función es precisamente inhibir el funcionamiento pancreático. Lo vamos a ver enseguida. Entonces aquí tenemos primero la distribución, cómo histológicamente se distribuyen las células del páncreas endocrino. Por lo tanto, se denominaron con células alfa, células beta, solo como para diferenciarlas, ¿sí? ¿Por qué de la alfa y beta se entraron a la D y la F? Seguramente cambió de dueño en el laboratorio, no lo pasó. Como la línea del metro, ¿sí? 1, 2, 5, 6, 4, 3, rara la verdad. Pero en la insulina, por ejemplo, siempre tenemos como la idea de que la insulina para lo único que sirve meter la glucosa a la célula. Y sin embargo acá podemos ver una serie de efectos que nos damos cuenta que ya no solamente influyen en el metabolismo de los carbohidratos, sino que también influyen en el de los lípidos y en el de las proteínas. Principalmente porque recordemos que el proceso de neoglucogénesis, ¿qué es lo que hace? Toma lípidos y proteínas para convertirlas en glucosa, por lo tanto la insulina siempre va a tener un efecto que vamos a llamar hipoglicemiante. Tiene un efecto hipoglicemiante, es decir, siempre busca bajar las concentraciones de glucosa en la sangre, principalmente haciendo que la glucosa ingrese a las células. Sin embargo, tenemos que tener también un sistema que nos asegura de que siempre haya glucosa en la sangre para que la insulina la tome y la ingrese a la célula. Y ahí es donde tenemos al glucagón, que su principal función es, o principal característica es que es hiperglicemiante. El glucagón se encarga de elevar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Mediante qué proceso? Proceso de glucogenolisis. Toma el glucógeno hepático y muscular y lo degrada en glucosa, o toma lípidos y proteínas y también los degrada, los transforma en glucosa u otros carbohidratos. Y tiene que ser un mecanismo bastante estricto y bien coordinado porque la glucosa es el combustible de las células. O sea, la glucosa es algo que no puede faltar. En ese sentido hay, no sé si lo comentaba, hay 3 tejidos en el organismo que no requieren de insulina para que la glucosa ingrese al metabolismo.
Hay 3 tipos celulares, 3 tejidos del organismo que no requieren de insulina para utilizar la glucosa. Lo cual cuando veamos cuáles son en realidad, bueno, que sea así. El primer tejido es el tejido nervioso. Las neuronas no requieren de insulina para utilizar la glucosa. Segundo, los eritrocitos. Los eritrocitos no requieren de insulina para utilizar la glucosa. Y tercero, los túbulos renales. Y lo vamos a profundizar más en el último capítulo. Que acaba de subir el capítulo de renal a la plataforma. ¿Ya? ¿Próxima semana? ¿No era la recuperativa la cosa? El 19. 19. Porque yo entiendo que hay clases en la última semana. Bacán. ¿Me hicieron dudar? No, debería, no sé. No era igual. Bueno, y si no, venimos igual. Si no pasa con una materia hoy día y la semana termina. Estaba pensando en Walter. Sí, 8. Ya. Sí. Túbulo renal de Columbia. Sí, que estaba pensando en dos preguntas. ¿Con punto? Un punto de sensación. Dos preguntas. ¿Qué es lo que es el coma diabético? ¿Y qué es el shock insulínico? ¿Puedes explicar? ¿Qué testimonio? Nunca tenía un coma diabético. ¿Y qué estás esperando un mal? Estuve a punto. ¿Qué estás esperando? No me acuerdo. Sobre 480. Ya, o sea, claramente lo que caracteriza la diabetes mellitus es una hiperglicemia importante, pero que además que se permanece en el tiempo. Pero la pregunta en realidad va como al mecanismo: ¿por qué un aumento de glucosa sanguínea puede generar un coma? Dado que el sistema nervioso no requiere de insulina para utilizar la glucosa. No sé lo que es un coma en términos fisiológicos. Un coma, o sea, el coma en realidad es la falla, a ver, ¿cómo si en realidad? Bueno, pero definir es como una falla en el sistema nervioso, en el cual hay una depresión en las funciones conscientes, pero no autónomas. ¿Sí? Sí, decía alguien que cae en coma, no necesariamente requiere de soporte cardiorrespiratorio porque su sistema autónomo puede seguir funcionando. Pero no hay conciencia, aunque se supone que igual hay otro tema ahí. Es otro tema. Pero digámoslo así entonces, más simple. ¿Por qué un individuo con una hiperglicemia marcada puede caer inconsciente? Dejémoslo ahí. Por lo tanto, que no hay hiperglicemia. Pero ¿qué pasa, ya que hemos hablado del sistema nervioso? ¿Qué pasará? Porque uno diría, bueno, si la persona necesitara de insulina, sería lógico, porque en realidad no puede utilizar la insulina, la neurona se queda sin glucosa y nos vamos al suelo. Pero con esta saturación de glucosa puede haber algún problema con el oxígeno también. La falta de oxígeno, vómito, náusea. Coma muerte. Para crear, en ese caso, glucosa, y por eso no es constante. Por eso no llega baja. ¿Podría haber como una desconexión preventiva del sistema, así como que, o sea, conecta para tratar de estabilizarse?
y luego volver al consciente. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay lo que preguntaban, lo que es un síncope. Sí, el hecho de caer al suelo reactiva la circulación al encéfalo. Claro, pero no es es que bueno, es que por eso en realidad prefería al final sacar el coma. Uno piensa que alguien que está meses inconsciente en una cama. Pero puede haber un coma hay comas inducidos, de hecho. Puede ser una cosa de horas nada más. Yo imagino, y no soy experto en eso, pero yo imagino que debe haber cierta evaluación encefalográfica que determina que está con un cese de ciertas funciones que pueden ser, y esa es la incertidumbre de los comas, temporales o permanentes. O tal vez el choque insulínico más conocido. O sea, ¿por qué hay gente que se han suicidado con altas dosis de insulina? ¿Y yo se la pregunta primero? Algún desecho metabólico. Como una que finalmente el degradar glucosa genera desechos metabólicos, y esos desechos metabólicos, por ejemplo, aumentan voy a inventar porque no lo sé, la acidez celular. Acidosis. Y coma. Bueno. ¿Cómo? Espero que le haya gustado. En el choque insulínico lo que sucede es que la insulina trabaja tanto que no tenemos glucosa disponible para la energía. La hiperglicemia. O Pero sea, si sí. hay hiperglicemia, hay mucha energía. No, pero en el choque insulínico no hay hiperglicemia. Ojo. Ahora cambiamos. O sea, ahí hiperglicemia. Ya, pero sí, por aquí va la cosa, porque, a ver, ¿por qué en el tratamiento de la diabetes mellitus hay que ser tan, sobre todo si requiere de la administración de insulina, debe ser tan controlado? Y las dosis se tienen que ir ajustando permanentemente. Porque hay un riesgo en que si la dosis de insulina es mayor a la que corresponde, puedo caer en este problema. ¿Por qué pasará? ¿Qué es lo que le haría la insulina? Me meto una bomba de insulina al organismo. En términos fisiológicos, lo que hemos conversado simple, ¿qué debería pasar con la glucosa? Porque la insulina hace que la glucosa ingrese a la célula. ¿Satura entonces las células de glucosa? O sea, es que si no hay hiperglicemia no hay como saturarla. Pero sí claramente lo que vamos a inducir, ya que la insulina tiene un efecto hipoglicemiante, inducimos una hipoglicemia importante. Uno dice, bueno, pero si en realidad la glucosa yo la necesito dentro de la célula, así que ¿para qué me complico? El problema es que el sistema nervioso, como no utiliza insulina para ingresar la glucosa, hablemos de la neurona ingresa la glucosa en una tasa constante. Pero si por alguna razón hago que todo el resto de los tejidos que sí utilizan la insulina ocupen la glucosa rápidamente y en un corto tiempo, esta tasa constante de ingreso de glucosa a la neurona de repente se ve que no hay más glucosa. Porque entró rápidamente a las células que sí utilizan insulina. Es que me perdí. Esto es shock insulínico. Shock insulínico. Si por eso eran dos preguntas: coma diabético y shock insulínico. Quiere decir, usted que no tiene ningún problema con la glucosa, ahora se inyecta una alta dosis de insulina y tiene un shock insulínico que puede llevar a coma, a muerte. Por lo tanto, dejo mi sistema nervioso sin glucosa, porque toda la glucosa se metió masivamente a las células que sí utilizan insulina para utilizar la glucosa. Pero un shock o un coma no afecta al sistema nervioso central. Y no se supone que el sistema nervioso central, con la barrera hematoencefálica, no puede ingresar a glucosa. ¿Y cómo se nota entonces? Porque entiendo que ingresan otras cosas. De hecho, el sistema nervioso central utiliza harto los lípidos.
Yo entiendo que la barrera hematoencefálica no permite el paso de glucosa. ¿Pero si el no se nutre de glucosa? No sé, en el sistema nervioso central no lo entiendo, porque se supone que la barrera hematoencefálica no permite el paso de glucosa. O capaz estoy equivocada, pero eso depende de mí. O sea, podemos estar los dos equivocados, no sé. O sea, se lo Pero por ejemplo, ¿por qué por ejemplo en cachorro, típico el cachorro gastroentérico? ¿Sí? Dentro del protocolo de tratamiento siempre va glucosa. ¿Por qué? Porque yo podría dar un suero glucosado. Bueno, ¿qué problema tienen los cachorros en relación a un adulto en términos de reservas de glucógeno? Que los cachorros la reserva de glucógeno, especialmente hepático, bueno, en realidad hepático muscular, es mínimo. El cachorro es muy dependiente de la dieta para sus niveles de glucosa sanguínea. A diferencia de un adulto, el cual ya tiene suficiente reserva de glucógeno como para que dame un día sin comer, no importa, yo echo mano a la reserva y me mantengo con cierto límite, ¿cierto? Por lo tanto, se debe administrar glucosa, porque si no el cachorro que no tiene ese tratamiento es muy probable que empiece con convulsiones, que convulsione, porque estoy dejando a un sistema nervioso en un estado de hipoglicemia. El choque insulínico entonces se deriva de eso, y por lo tanto, si la dosis es demasiado alta, y caigo en una, recuerden que siempre es mucho más grave una hipoglicemia que una hiperglicemia. Nunca se olviden de eso. Porque dejo mi sistema nervioso sin combustible. No sé si utilizará también lípidos, yo por eso hay esa parte puede que yo no la conozca. Pero la glucosa, de hecho el coma diabético, lo que ocurre es que la neurona ingresa diabetes. ¿Por qué la diabetes genera catarata? ¿Por qué lleva ceguera la diabetes? No es lo mismo, porque el glaucoma es aumento de la presión intraocular, en cambio la catarata es la opacidad cristalina. ¿Por qué se provoca ceguera diabética? En realidad la diabetes es sobre todo, entre problemas de la retina, retinopatía, pero ¿por qué se opaca el cristalino? Porque el cristalino que tiene algo que no es cristalino, tiene parte de la opacidad. Sí, el cristalino tiene que nutrirse. El problema de la no es un problema. Una característica de la glucosa, ¿por qué la diabetes mellitus tenía poliuria? Porque la glucosa arrastra mucha agua. Por lo tanto, un paciente con diabetes mellitus va a saturar su cristalino de glucosa. Sin embargo, el problema no es la glucosa, es el agua que arrastra. Eso es lo que genera la opacidad. Porque el edema corneal, ¿cómo se manifiesta? Opacidad corneal, sobre todo cuando son medios transparentes. ¿Sí? El agua dentro de un medio transparente provoca opacidad. Por lo tanto, lo que ocurre en el coma diabético es que estos altos niveles de glucosa, sobre todo con un tipo de tejido que no requiere de la insulina para utilizar la glucosa, se ve rápidamente saturada de glucosa en su metabolismo, pero arrastrando gran volumen de agua. Y eso puede generar alteración del metabolismo, incluso muerte neuronal. Por es un poco lo que ocurría con los glóbulos rojos en un medio hiperhipotónico. Cuando el glóbulo rojo se hinchaba, claro, para que la sal o los productos quieran ingresar a las células es porque fuera hay más cadenas. En este caso hay una hipertonicidad debido a la glucosa. ¿Cuál es el estímulo para que se produzca la insulina? La hiperglicemia. Por eso, si nosotros graficáramos una curva de glicemia postprandial,
una cosa así aproximadamente. Aquí tenemos las horas. No está muy parejito, pero la idea, la idea central. Aquí tenemos gramos por decilitro de glucosa, es decir, nuestra glicemia. ¿Qué muestra este gráfico? Muy básico en todo caso. La glicemia basal en general va entre 80, 90, 100 miligramos por decilitro. Hola, adelante. Hay que colocar un negocio de café. Postprandial significa después de comer. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con nuestra glicemia después de comer? Claramente va a comenzar a elevarse si que nuestra digestión y absorción está funcionando adecuadamente. Por lo tanto, vamos a provocar una hiperglicemia totalmente fisiológica y transitoria siempre que el metabolismo de la glucosa esté funcionando adecuadamente, y eso significa que nuestra insulina esté funcionando adecuadamente. Porque se ha medido que cuando la glicemia llega a los niveles de 160, 180 miligramos por decilitro, se genera el gatillo para que se libere la producción, el páncreas produce insulina o aumente sus concentraciones, porque siempre hay insulina en circulación. Y del momento que la insulina comienza a liberarse en altas cantidades, lo que debiera pasar es que mi curva ascendente de glicemia primero se estabilice, porque la glucosa está empezando a entrar en las células, pero después empieza a bajar. Y se estima que a la hora después, esto es como la típica prueba de resistencia de tolerancia a la glucosa. A la hora yo ya debiera haber vuelto a niveles basales. Una hiperglicemia que persiste luego de 1 hora o 2 horas en general, lo que se realiza, me dice que algo está pasando. Por lo tanto, el gatillo para que se genere la producción de insulina tiene que ver con niveles de hiperglicemia, porque ¿cuál es su efecto? Precisamente el antagonista, ser hipoglicemiante. Las animaciones andan... ¿Cómo evaluamos? Y esto solamente para nombrarlo, porque más adelante van a tener que conversar sobre esto. ¿Cómo yo evalúo el metabolismo de la glucosa? ¿Qué pruebas de laboratorio podemos realizar? Y siempre parte como una prueba como básica, dentro del perfil bioquímico, que es la glicemia, pero que la glicemia tiene el gran problema que por sí sola se altera por muchas variables, desde que el individuo está nervioso, ¿sí? Desde que puede estar cursando alguna patología de base que provoque dolor. Recordemos que hablamos del cortisol la semana pasada. El cortisol es una hormona hiperglicemiante. El estrés genera aumento de glicemia. Por supuesto que los aumentos de glicemia de un estrés frente a una diabetes mellitus son distintos. Las concentraciones son distintas. Pero de todas maneras, se puede ver afectado por tantas variables que por sí sola me puede dar una alerta. Es decir, yo no debiera quedarme tranquilo frente a una hiperglicemia tomada con el anticoagulante que corresponde, que es el tapa gris, ¿sí? Sí, el fluoruro de sodio, ¿sí? ¿Se acuerdan que la grasa de ese anticoagulante que frenaba la glicólisis dentro del eritrocito? Así que las células de la muestra dejaban de comerse la glucosa que estaba en el tubo. Y eso hacía que mi glicemia fuera mucho más confiable que si yo no utilizo ese anticoagulante. Bueno, lo que llamo en el práctico con las tiras reactivas de la glucosuria, también es importante medirla, aunque también tiene su sesgo, porque, vamos a ver el riñón, el 100% de la glucosa filtra por el glomérulo, el 100% se reabsorbe en el túbulo proximal, vamos a ver en el riñón, así que solo para darle idea. Pero esa reabsorción tubular tiene un umbral, tiene un límite, que dependiendo de la especie, por ejemplo, en el canino, el límite son 180 miligramos por decilitro, es decir, un individuo con una glicemia de 200, hay 20 miligramos que se van a perder por la orina, porque se satura la capacidad de reabsorción que tiene el túbulo renal, y por lo tanto se traduce en glucosuria.
¿Qué es lo que nos dice entonces? Ya que la glicemia basal es de 100 miligramos, es decir, tenemos un rango de 100 a 180 en el canino al menos, en el gato incluso es peor, 240, que aguanta el riñón. En que yo estoy con una hiperglicemia que no presenta glucosuria, porque cuando nos damos cuenta un poco del tema de la diabetes, cuando empieza a aparecer la signología, eso es lo desgraciado de la diabetes, ¿sí? Que no presenta signología hasta que ya hay cierto grado de avance. Por lo tanto, la glucosuria también hay que medirla tomando en cuenta que puede tener ese sesgo. Y cuando yo definitivamente ya tengo ya la certeza, digamos, o la sospecha muy clara de que algo está pasando con el metabolismo, paso a las pruebas que son más específicas. Que aunque parece que son pruebas que se hacen solo en humanos, ya se hacen todas estas mediciones veterinarias sin ningún problema. La hemoglobina glicosilada, que era la que más se utilizaba, o sea, se utiliza en seres humanos, ya la mayoría de los laboratorios lo realiza también. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la unión no enzimática de la glucosa con la hemoglobina. Todos tenemos glucosa en sangre, todos tenemos hemoglobina en sangre, así que todos tenemos cierto grado, cierta concentración, ciertos niveles de hemoglobina glicosilada. Lo que nos debe preocupar es cuando ese rango supera a los rangos normales. Y generalmente, ¿cuál es la gracia de esta medición? Es que el aumento de los niveles de hemoglobina glicosilada acusa no solamente que hay un aumento en la glicemia, sino que también por periodos prolongados, porque el tiempo de unión de la hemoglobina con la glucosa es bastante prolongado. Entonces no me dice, la glicemia te mide lo que te pasa ahora en el segundo que te tomaste la muestra. La hemoglobina glicosilada te ha pasado un tiempo atrás. Y la fructosamina, que también es un poco el mismo efecto, pero por ejemplo en veterinaria se ha visto que la hemoglobina glicosilada anda mucho mejor en canino y la fructosamina mucho mejor en felino. Pero insisto, esto es un tema como de laboratorio químico, así que ahí en su momento van a entretenerse con todas esas cosas. Desde el séptimo semestre. Solo por mencionar, recuerden que de diabetes mellitus hay dos tipos. La tipo 1 que también se le denomina insulino dependiente, es decir, perdona. Por lo tanto, la insulino dependiente hay lo que se denomina una deficiencia absoluta de insulina. Hay un problema en la producción de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la no dependiente de insulina o la insulino resistente, es una deficiencia relativa porque en realidad tengo altas concentraciones de insulina, pero la célula que no es capaz de utilizarlo porque hay cierta resistencia y ciertos factores que están influyendo en esa interacción. El gran problema es que lo conversamos en el práctico, ¿por qué muere alguien de diabetes? Con insulina. No, bueno, en realidad el deterioro orgánico es importante en todo nivel, pero si la ronda estuvo mal hecha. Lo que descompensa a un paciente con diabetes, que no necesariamente lleva a coma muerte, digamos, es la cetocidosis, es decir, cuando ya empiezo a utilizar los lípidos como fuente de energía, principalmente para convertirla en glucosa. Porque no es que la célula... ¿sí? Una duda. Sí. Siempre, bueno, yo igual he varios métodos de las bases en gato o perro, y tendría que siempre recordar el peso adulto de tu gato al igual que de tu perro, porque a veces no nos damos cuenta de los años cuando ellos están indicando que tienen diabetes. Pero mi gato pesaba 5 kilos y no me di cuenta que estaba adelgazando y llegó, no sé, a los 3 kilos en un par de años. Y ya sabía que muchas veces era también diabetes. Sí. Y la duda que tenía yo, ¿cuál es el primero que empieza a afectar principalmente en ese bajar de peso? Bueno, siempre a la diabetes mellitus le dicen que hay 3 P que van de la mano y que en realidad se describen, a propósito de lo que tú mencionas, 4 P's. 4 P's. Polidipsia, polifagia. Las 4 P de la diabetes mellitus. Polifagia y
Poliuria, polidipsia, ¿Y la cuarta P? ah, ¿con cuatro? Pérdida de peso. Pérdida de peso. La poliuria está clara porque ocurre. Polidipsia. Sí, ¿por qué ocurre la poliuria? Para entender de dónde proviene. La poliuria proviene de que hay glucosuria que arrastra agua y por lo tanto el individuo orina más de lo normal. La polidipsia viene como consecuencia de que si está orinando más de lo normal, debo recuperar ese volumen de agua tomando más agua. La polifagia proviene de que aunque tengo altos niveles de glucosa en la sangre, adentro de la célula no hay glucosa. ¿Cuál es la señal para la célula? Que el individuo no ha comido nada. Por lo tanto, lo que hacemos es aumentar el consumo de alimentos. Si recordamos cómo se regulaba el apetito, ¿sí? Conversábamos de una hormona que la producía el tejido adiposo, que era la leptina, que más allá de que era un inhibidor del apetito, perdón, era un inhibidor del apetito, sí, porque mientras más tejido adiposo, más leptina, menos yo debía comer. Pero el gran problema de la leptina era que generaba resistencia a la insulina. Entonces ahí entramos en este círculo vicioso de polifagia. Tengo apetito porque en realidad mis células no se están alimentando. Como más, en realidad no logro nada porque el problema persiste, pero además acumulo más tejido adiposo, ¿sí? Lo cual aumenta los niveles de leptina, lo que genera resistencia a la insulina, ¿sí? Más hambre pasan las células, más como, y ahí entramos en este círculo de el aumento de peso. ¿Cuándo viene entonces la baja de peso? Cuando se empiezan a utilizar las proteínas principalmente como fuente de energía. Y eso ya implica un grado más avanzado de diabetes, pero que no se presenta en todos los casos. Yo ahí, la verdad, deberíamos tener, no vino nuestra nutricionista como para que nos hablara de alguna forma, o un diabetólogo. O sea, por algo hay especialistas que se dedican solo a esta patología. Porque es muy difícil, el manejo es multidisciplinario también. Por lo tanto, así como dármela de diabetólogo, prefiero que no. Ya, en medicina además viene a tomar el tema ya con más profundidad. Sí. Una consulta, ¿qué hace el organismo para ir reparando un paciente que es inestable en su nivel de diabetes? Entendiendo diabetes como una hiperglicemia, es decir, o sea, en el fondo la pregunta sería, un individuo con hiperglicemia, ¿cuáles son los mecanismos internos? Ya. Aquí tenemos los dos principales protagonistas, digamos. Pongámonos en el primer caso, frente a una hipoglicemia. Lo que nos ocurre cuando nos hemos demorado mucho en almorzar o... Claro, no tomar desayuno.